Encontramos esta semana con el Sol en la puerta 57. Seguimos esa secuencia que hay de las puertas del Bazo. Hace poco hice un vídeo de la puerta 18, después pasamos a la puerta 48 y ahora estamos en la puerta 57. Esta es una puerta individual y está dentro de lo que llamamos los canales de integración. La puerta 57, su clave es la claridad intuitiva. Esta es la puerta más intuitiva de todo el cuerpo gráfico, que está asociada con nuestro oído derecho. Es la capacidad de poder escuchar en el ahora qué se te está diciendo y si es saludable para ti o si hace falta protegerte. Ya que todo en el bazo tiene que ver con protección, tiene que ver con mantenerte vivo. La puerta 57 está dando conciencia a todo lo que llamamos los canales de integración. Si miras la puerta 34 conectada a la 57, el canal del poder, este es el canal de autocustodia, este es el canal del arquetipo, el canal del poder, la capacidad de poder sobrevivir por ti mismo, una intuición autoempoderada en el ahora. Este es el arquetipo, sobrevivir siendo tú. La intuición guiando al poder en respuesta. La puerta 57 conectada a la puerta 10, la forma perfeccionada, la capacidad de poder guiar intuitivamente tu comportamiento en el ahora. Eso es una forma perfeccionada, la capacidad de poder sobrevivir ahora y potenciar tu propio comportamiento guiado desde tu intuición de manera espontánea. La puerta 34 conectada a la 20, que no forma parte de los canales de integración, que forma parte del circuito del saber, la chispa cerebral. Entonces ahí hay muchas conexiones diferentes con la puerta 57. En base a que si miras los canales de integración que tienen que ver con la... están integrados contigo mismo, de sobrevivir por ti mismo. Puedes ver el 3420, que es el canal arquetipo de un generador manifestante. Esto es una persona que puede estar ocupada, pero no sabe que está ocupada, porque no hay conciencia. Ahora, cuando aparece la puerta 57, aparece la conciencia. Como dijo Ra, no hay gente más difícil de guiar que un 3420 con la puerta 57. Esta es gente que yo sé en qué estoy ocupado ahora. Bueno, ¿sabes en qué estás ocupado ahora desde tu mente o sabes en qué estás ocupado ahora desde tu respuesta sacral? Porque esa es la gran diferencia. Yo sé en qué estoy ocupado. La puerta 57 todo tiene que ver con la supervivencia en base a lo que escuchas, esa claridad intuitiva que escuchas algo y te pones en alerta como un gato. ¿Qué sucede? Ese sonido no lo reconozco, ese sonido merece prestarle atención. ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Desde dónde me lo está diciendo? Eso es escuchar más allá de las palabras. Las palabras en sí no es que digan mucha cosa, es la frecuencia de la palabra que hay detrás de la palabra. Esa frecuencia está diciendo mucho más que la palabra. Cada palabra tiene su significado, pero el tono, la expresión, la manera de decirlo, lo cambia todo. Le puedes decir a alguien que eres un cabrón y puede sonar a muy amistoso, bromista, o puede sonar a peligroso. Más vale que te pongas en alerta. Eso es lo que hace la puerta 57. Le penetra el sonido del otro y automáticamente su intuición le dice si es cómodo, si no es cómodo, si es agradable, si no es agradable, si hace falta defenderse o si no hace falta defenderse. Esa es la puerta 57. Así de poderosa es. La puerta de la claridad intuitiva. Yo siempre hago la misma broma cuando estoy hablando de esta puerta. Tenemos diferentes oídos dentro del cuerpo gráfico. La puerta 57 es la puerta del oído derecho y escucha en el ahora. La puerta 22 es la puerta del oído izquierdo y escucha a través del tiempo. Y la puerta 43 es el oído interno, es ese insight mental de, ya lo tengo. Entonces, escuchar en el ahora, yo siempre tengo la imagen de los indios, cuando están escuchando en el suelo, si vienen caballos, nunca vas a ver que pongan el oído izquierdo en el suelo, que ese oído no escucha en el ahora. Ponen el oído derecho, que el oído derecho escucha en el ahora. Es como si quieres escuchar una conversación que hay en la habitación de al lado. No vas a poner la oreja izquierda en la pared, vas a poner la oreja derecha en la pared. Eso fue realmente impactante para mí cuando lo vi. Y también cuando estás teniendo una conversación por teléfono. ¿Dónde te pones el teléfono? ¿En el oído izquierdo o en el oído derecho? Que si escuchas en el oído izquierdo, lo vas a escuchar a través del tiempo.
Si te lo pones en el oído derecho, estás escuchando en el ahora. Y yo tengo ejemplos que me han pasado conversaciones, y yo soy una persona de bazo, soy una persona que tiene la verdad en el ahora. Y tener conversaciones en el teléfono puesto en la oreja izquierda y en los ecos en el tiempo, cuando ya he colgado esa conversación, escuchar cosas que me han dicho que no las he escuchado en el ahora. Esa es la gran clave de la puerta 57. La puerta 57 escucha en el ahora, no tiene otro momento. Todo en el bazo tiene que ver con el ahora. Lo que sucede es que automáticamente sale la mente y empieza a justificar lo que estás escuchando, empieza a justificar por qué estás actuando como estás actuando, empieza a justificar por qué te pones tenso, por qué te relajas, lo que sea, y empieza a darle razones. No me gusta lo que oigo porque. No me gusta lo que me está diciendo esta persona porque. No confío en lo que me dice esta persona porque. Realmente no tienes un porqué, no tienes ni idea. Es tu intuición. Hay una chispa en ese momento que te está diciendo sí o te está diciendo no. Casi funciona el bazo. El bazo tiene una frecuencia débil. Te lo dice una vez y no te lo repite. No es como que puedes dialogar con tu bazo, a ver qué te está diciendo o qué te ha dicho. Oye, perdona, ¿me podrías repetir lo que me has dicho? Y ya está en el siguiente momento. El bazo se podría decir que es reactivo a un nanosegundo al momento en el ahora. Y ya está en el siguiente momento. Y ya está en el siguiente momento. Y ya está en el siguiente momento. No va para atrás. Lo que tú sí puedes ser consciente de en el tiempo darte cuenta de que había algo que te sonaba mal y tú seguías, de que había algo que no te sentaba bien de lo que te estaban diciendo y tú seguías. Y eso es lo que nos suele pasar a la gente que tenemos el bazo definido. Que no hacemos caso a esas sensaciones que nos está dando, que no hacemos caso a esas señales que nos está dando. Y es muy importante que si eres de bazo y tienes autoridad de bazo, que prestes atención a lo que te dice tu cuerpo momento a momento, porque ahí está tu verdad. El cuerpo no conoce otro momento que no sea aquí y ahora. La mente siempre está en una frecuencia de tiempo en todos los tiempos. Pero el bazo solamente conoce un momento y es ahora. Y el bazo es muy débil. Está abrumado por la mente. Y totalmente abrumado por el mundo emocional. Así que necesitas estar muy atento. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Porque es lo que hace la oreja derecha. Es lo que hace la intuición. La intuición no es a través del tiempo. La intuición no es en todos los tiempos. La intuición es ahora. Y es una cuestión de bienestar. Es una cuestión de protección. Es una cuestión de poder guiar tu comportamiento en el ahora y poder ser una persona despierta haciendo uso de tu poder. Es lo que dice la integración cuando combinas esas claves. Así de importante es esta puerta. Esta puerta es miedo al mañana. Miedo al mañana. Miedo al mañana es miedo a las consecuencias de lo que haces ahora. ¿Qué consecuencias puede tener si te mueves desde ahí? ¿Qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si no hago aquello? Ya te estás preocupando por el mañana. Ese es el miedo fóbico del bazo. Cuando se vuelve muy moralista, cuando empiezas a interferir y lo quieres empezar a cuestionar desde la mente. Este es el miedo a las consecuencias de tu actuación en el ahora. Y si no eres capaz de poder seguir la intuición y la claridad que te está diciendo tu bazo en el ahora, vas a pagar un precio en el caso de que tengas autoridad de bazo. Es muy importante ver que cuando hablamos de una puerta, o cuando hablamos de un centro, o cuando hablamos de lo que sea que esté dentro del cuerpo gráfico, estamos hablando de algo separado. Eso se tiene que ver, es un conjunto. O sea, que puedes ver la puerta 57 en una persona, un proyector 5710, y esa va a ser su autoridad. Entonces va a ser muy, muy importante que esa persona preste mucha atención a lo que está escuchando en el ahora. En el encuentro con el otro, qué escucha, cómo el sonido de la otra persona le penetra en el encuentro con el otro, cómo se siente y cómo puede guiar su comportamiento en base a lo que está sucediendo ahora. Muy diferente a que esa 57 esté dentro de un generador manifestante de la integración, como he dicho antes. Esa intuición va a ser autoempoderada desde la respuesta sacral. Muy diferente a que una persona tenga una puerta 57 en un bazo abierto. No puedes confiar con esa intuición para tomar decisiones. Esa es una intuición que se va a ir desarrollando y que vas a poder ir aprendiendo de esa capacidad intuitiva a través del tiempo en la conexión con los demás.
pero nunca tomar una decisión desde una parte intuitiva en el caso de que seas un generador emocional, por ejemplo. Siempre se trata de lo mismo. Estrategia y autoridad. Estrategia y autoridad. Y si tienes cualquier problema con cualquier puerta, con cualquier centro, entonces estás lidiando desde tu mente del no ser y es obvio que ninguna de esas puertas, que ninguna de esa definición va a operar de manera correcta. Siempre es lo mismo. Vuelve a tu estrategia y tu autoridad. Es decir, muévete en base a lo que te define y no en base a lo que no te define.